Buenos días. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios bendiga su vida con esta palabra. Este tema se llama Ministros para el Alma. Ministros para el Alma. Mi nombre es José Manuel Zavala Cruz. Voy a exponer a enseñar esta palabra. Ministros para el alma. ¿Por qué ministros para el alma? Porque los ministros son llamados para hacer un trabajo en el alma de hombres y mujeres. Porque son almas las que vino a salvar mi Cristo a esta tierra en la cruz del Calvario, derramando sangre y agua para el perdón de los pecados. Ministros para el alma. El ministro tiene que hacer un trabajo muy bien hecho en el alma de hombres y mujeres, porque solamente así va a ser aprobado en la venida de mi Cristo. Si hace bien un trabajo en el alma, va a ser galardonado allá en el cielo. Y para eso vamos a ver Hebreos capítulo 13, verso 17. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 17. Miren lo que dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire, dice que los pastores son llamados para dar cuenta por las almas, que los pastores tienen que cuidar a las almas, dice esta palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan. Cuando dice ellos velan, ellos cuidan de las almas, porque vuestras almas, por vuestras almas, dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores bien discipulados por un apóstol van a presentar la iglesia ante Cristo. Oiga, ante el Señor Jesucristo. La van a presentar a una iglesia pura y sin mancha. Es por eso que el pastor tiene que hacer una función bien hecha en esa parte del ser humano que se llama alma, ya que el ser humano tiene tres partes en su ser: espíritu, alma y cuerpo. Es un ser tripartito que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo el ministro va a hacer una función bien hecha en el alma? Con el agua de la palabra de Dios. Pero para tener el agua de la palabra de Dios necesitamos tener conocimiento teológico y escatológico. Y aquí es el meollo, que muchos no tienen esa capacidad o esa capacitación de conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, menos para que tengan revelación y sabiduría de la palabra de Dios. Por eso hay muchas congregaciones que son iglesias niñas, que no tienen madurez espiritual, porque no conocen la palabra revelada. ¿Y cómo van a poder cuidar bien el alma de una persona? ¿O cómo van a poder edificar bien el alma de una persona si no tienen palabra? Y dice esta palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un pastor verdadero tiene que tener la palabra para poder lavar. Miremos Efesios capítulo 5, verso 26. Por eso el tema se llama ministros para el alma.
Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga, purificando en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sabemos que Jesús ya derramó sangre para la limpieza de los pecados, pero el trabajo ministerial de los ministros tiene que ser un trabajo bien hecho. El ministro tiene que conocer acerca de las almas, del alma de cada persona. Es tan profundo el tema del alma que hay diversos temas del alma. Son muchos. No es que solamente se tiene que dar cuenta que Cristo vino a salvar el alma. No, él tiene que saber cómo edificar el alma. Cómo el alma va a dar un crecimiento. Por eso el tema se llama Ministros para el Alma, donde el Espíritu Santo nos llama a hacer un trabajo bien hecho en el alma. Pero decía al principio, ¿pero cómo? Con la palabra. Si usted y yo no tenemos palabra revelada, no tenemos sabiduría, no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento, no vamos a poder construir bien el alma de otras personas, edificar bien el alma de otras personas. Por eso dice Efesios capítulo 5, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra hace un trabajo en el alma de los hombres y las mujeres, lavando el alma. Pero si el ministro no tiene palabra, no va a poder lavar el alma de otras personas. Y es aquí esos detalles que muchos no tienen la doctrina de Cristo. Porque la palabra de Dios es revelada. No es una letra por ser letra. Es una revelación que viene de parte de Dios, bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, que va a recibir todo ministro llamado por el Espíritu. Porque en este tiempo los ministros se llaman ministros del Espíritu, para ministrar almas, para hacer un trabajo en almas. Ahora hay una pregunta: ¿será que nosotros estamos capacitados para trabajar en almas de Cristo, almas que son de Cristo? Esa es una pregunta. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Mire, acordaos vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Cuando habla de fe, está hablando de doctrina, está hablando de un fundamento, que no es cualquier fundamento. Es un fundamento con revelación, con sabiduría, con conocimiento y entendimiento. Hechos capítulo 3, verso 23.
Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 23. Bendito es Dios. El tema: ministros para el alma. Hombres y mujeres llamados para ministrar almas. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Oiga, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este profeta es Cristo. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo en estos tiempos? Muchos, a través de los verdaderos ministros. El verdadero ministro que tiene la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo. A través de esa palabra que va a fluir de los labios de muchos ministros, o que está fluyendo de nuestro interior, esa palabra va a hacer un efecto en la vida de muchas almas. Va a llevar salvación de Cristo. Pero son los hombres y mujeres encargados a trabajar en el alma de hombres y mujeres, para que la gente escuche el mensaje de salvación como es. Porque hay muchos que hablan de salvación, pero ni conocen el tema de la salvación. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es un gran compromiso que tienen los ministros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. 5 ministerios, Efesios 4:11. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pero nosotros tenemos que examinarnos, preguntarnos a nosotros mismos si somos capaces de ministrar almas de otras personas, si tenemos capacidad, si tenemos conocimiento acerca del alma. Si sabemos del alma. Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 20. Libro de Santiago capítulo 5, verso 20 del apóstol Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire qué trabajo tan importante. Lo que hoy Santiago está hablando, de lo mismo que habla Pablo en Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice el apóstol Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error. Hay mucha gente que está metida en el error, en doctrina de error, que están en un mal camino. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay gente que está muerta espiritual, oiga, por una doctrina falsa, por una doctrina de error, porque tienen ministros incapaces que no conocen lo que es el alma, lo que es las almas, que son las almas de las personas. ¿Quién es el ministro que puede ministrar alma? El que conoce los temas del alma. Y escuche esto, esos temas son muchísimos. No es que es 1, ni 2, ni 4, ni 5. Son muchísimos temas del alma que hay que discipular a otros, que hay que enseñarle, para que aprendamos a conocer nuestra alma, cada uno individualmente. Y es lo que el apóstol Santiago dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Hay almas que están muertas por causa de una falsa doctrina, una doctrina de error, por malos ministros, malos obreros que no conocen la palabra de Dios. No tienen ni conocimiento del primer nivel, que es doctrina básica, menos para que conozcan lo dimensional de la doctrina. Por eso se necesita conocimiento teológico y escatológico para poder ser ministro del alma. Pero esto viene del Espíritu Santo, que llama, capacita y pone a trabajar ministros para ministrar el alma. Esto no es del que quiere ni del que corre. Esto es de Dios que tiene misericordia. Esto no es porque un hombre sienta y piense en poner a otro, poniéndolo de dedo, diciendo, este va a ser pastor, este va a ser evangelista, este va a ser apóstol, este va a ser maestro, este va a ser profeta. No, 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 mi amigo, amiga, no se equivoque. Esto es un llamado de Dios. Este es un ministerio, son ministerios. ¿Qué es ministerio? Ministerio es un trabajo, es un servicio que Dios los llama a ser esclavos de él. Que Dios los llama a servir. Pero hay muchos que quieren ser servidos y no toman el ejemplo que Cristo vino a servir. No toman el ejemplo que Pablo trabajó con sus propias manos para servir a otros. Es muy diferente el ejemplo que dan otros ministros hoy en día. Pedro trabajaba con sus manos. ¿Y qué clase de siervo era Pedro? ¿Qué clase de siervo era Pablo? ¿Qué clase de siervo era Santiago? Son hombres dignos de imitar. Ese es el evangelio revelado. Pero estos hombres estaban capacitados para poder hablar del alma, para ministrar el alma. Sabían de los problemas del alma, sabían de los beneficios del alma, sabían de los cambios del alma, sabían de los estados del alma, sabían cuántos tipos de almas hay. Si usted no sabe de los estados del alma, si no sabe de los cambios del alma, si no sabe de los beneficios del alma, si no sabe de los tipos de alma, usted no está preparado para ministrar. Discúlpeme, perdóneme, pero esto es mensaje de Dios. Si usted no sabe del alma, usted sería un ministro desaprobado. Pero Dios ha llamado ministros que están aprobados, porque hay muchos ministros anunciando el evangelio de Cristo que están preparados para ministrar almas en este tiempo de la gracia. Hay muchos. No vaya a pensar que yo soy un hereje. No, muchísimos ministros preparados que conocen del alma. Esos hombres y mujeres son capacitados para enseñar en este tiempo el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el ministro va a alabar con la palabra, como dice Efesios capítulo 5, verso 26, va a alabar. Decía mi apóstol Jorge Fuente, de Iglesia de Cristo, Ministerio Elim, que dice que es como un pedazo de ropa que usted agarra un detergente y lo está lavando y lo está lavando y lavando y restregando. Así hace la palabra. Pero ¿quién va a hacer uso de la palabra? Los ministros. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, ese es el trabajo que va a hacer un ministro. Tomar la palabra, hacer uso de la palabra, y va a lavar almas cuando está enseñando bien. Ese trabajo que lo va a hacer bien un ministro, va a lavar el alma de muchas personas. La palabra va a purificar, la palabra va a hacer limpieza.
Pero qué triste es ver hoy en día a muchos hombres que lo que buscan es admiración, o mujeres, aplauso, que los tomen en cuenta en la sociedad, que les den dinero, buscan ganancias de dinero sin ser capacitados para hablar del alma. Cuando hay miles de almas que se están perdiendo, cuando hay miles de almas que caminan ignorantemente y están dentro de las congregaciones y no conocen ni siquiera cómo es su alma, qué es lo malo que hay en su alma y qué es lo bueno que hay en muchas almas. ¿Por qué? Por los ministros incapaces, negligentes a las sagradas escrituras. Dios quiere ministros diligentes. Dios quiere ministros capacitados. Dios quiere ministros preparados con la palabra para edificar muchas almas bien en este tiempo. Hebreos 13, verso 17, volvemos. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, o sea, cuidan vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo usted va a presentar la iglesia ante Cristo? ¿Cómo la va a presentar? Si la palabra de Dios es la que viste a la novia esposa del Cordero, pero si usted no tiene palabra para vestir a la novia esposa del Cordero, usted no va a poder presentar iglesia ante Dios, ante Jesucristo. ¿Cómo la va a presentar? Si usted no conoce del alma, si usted no está lavando el alma de muchas personas, porque no tiene palabra revelada, porque no tiene sabiduría de la palabra de Dios, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque no tiene entendimiento de la palabra de Dios. Escuche lo que voy a decir en esta hora en el nombre de Jesús. No solamente es conocer el nivel básico. Dios lo llama a conocer el nivel dimensional, los dos niveles, básico y dimensional. Cristo no viene a llevar una iglesia niña espiritual. Cristo viene a llevar una iglesia que ha dado crecimiento en su alma por la palabra. Esa es la iglesia que Cristo va a llevar, porque la palabra nos va a dar un crecimiento para dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero la iglesia que no tiene la verdadera doctrina no va a dar frutos ni al 30, menos para que dé al 60, ni va a llegar a 100. Dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabanza a Dios. Efesios capítulo 4, verso 13. Mire la medida que tiene que dar la iglesia. Pero ¿cómo la va a dar? Por la palabra. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es cualquier iglesia que viene a llevar el Señor. Y miren lo que dice Pablo en el siguiente versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así hay muchos hoy en día que andan la Biblia, pero no tienen revelación, no tienen mensaje de Dios. Aparentan ser ministros de Dios, pero cuando se encuentran con un verdadero ministro del Espíritu Santo, no hayan a dónde meterse.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina. Por estratagema, oiga, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así hay muchos hoy en día, siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, no preocupados por la doctrina de Cristo. Pero ¿sabe a quién le va a revelar su doctrina? Jesucristo, al que lo ama a él y el que ama su palabra, sin ningún interés personal. Por eso el tema se llama ministros para el alma, ministros capacitados para ministrar almas, ministros para hacer un trabajo en el alma de muchas personas, ministros llamados para lavar almas con la palabra de Cristo. Pero pregúntese usted, ¿será que yo soy capaz para ministrar almas? ¿Será que yo tengo la doctrina para ministrar almas? Hágase una pregunta. Porque si usted no es capaz de ministrar almas con la palabra, usted es un engañador, un falso ministro. Cristo viene por una iglesia bien edificada con la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.